Bienvenidos un día más a Bajo su Abrigo. Estamos en un segundo programa acerca de la creación muy interesante, donde vamos a seguir profundizando en una forma amena y tenemos una cuestión muy interesante. Vamos a ver los métodos de datación. Usted sabe que hay muchas opiniones, muchas personas nos hablan, supuestos científicos acerca del tiempo que la Tierra está formada, si es casual, si es una cosa producto del azar, si esto es algo que es una mente inteligente quien lo hizo o la pura casualidad. Queremos tratar este tema. Tenemos hijos, tenemos personas que tenemos que informarles, educarles, contrarrestar la corriente de este mundo y del príncipe de este mundo que con su astucia nos quiere engañar, seducir y nos quiere sobre todo destronar a Dios de su lugar, ¿verdad? Ese Dios creador, ese Dios omnisciente, omnipotente, perfecto, que está al más mínimo detalle, quiere ser destronado, quiere ser quitado de su lugar, y eso es lo que está produciendo, intentando producir, y vemos que tiene cierto avance el príncipe de este mundo, el diablo, el adversario, Satanás. Nosotros somos conocedores de esa estrategia y por lo tanto tenemos armas bíblicas y científicas para tener una formación que pueda contrarrestar, que pueda frenar ese avance. Porque como veíamos, y hoy seguiremos viendo con este programa, nosotros sí tenemos pruebas indubitables de que hay un creador y que Él ha sido el único responsable de ver todo lo que hoy ha sido creado y nuestros ojos lo pueden contemplar. Así que vamos a ver hoy un vídeo. No le quiten la atención al más mínimo detalle porque no tiene ningún desperdicio, donde se le da la gloria precisamente en este vídeo. Vamos a ver esos detalles de la Tierra, vamos a ver esa inclinación, vamos a ver esa velocidad a la que gira, vamos a ver las estaciones, cómo se producen. Es tan importante que entendamos que solo Dios pudo crear algo así, que esto nos va a servir de base, de plataforma, para ahondar un poquito en este asunto de la creación. Vamos a ver ese vídeo y volvemos con todos ustedes y con el invitado que tenemos para hoy, que es el mismo de la semana anterior. Una enorme esfera de 12.756 kilómetros de radio, que se mueve rápidamente en el espacio a una velocidad de casi 68.000 millas por hora. Se llama la Tierra. Esta Tierra está rodeada por una atmósfera de 5 capas que consisten en hidrógeno, oxígeno y gases inertes. Al mismo tiempo, la Tierra gira alrededor de su eje a 1000 millas por hora. No voy a hablar de la grandeza del universo y las increíbles galaxias, por lo que la Tierra se ve como una mota de polvo en los pies del Everest con respecto a ellos. Y no voy a hablar de los innumerables años luz con ceros interminables. He oído hablar mucho de los ateos en el mundo, pero lo que dicen, y yo no entendía hasta ahora, es que no creen en Dios porque no lo pueden ver. No sé cómo no lo pueden ver, mientras que yo puedo ver la creación de Dios todo el tiempo, en cada centímetro a mi alrededor. ¿Por qué el agua tiene propiedades muy singulares en comparación con todos los otros líquidos? ¿Por qué gira la Tierra en una velocidad definida y en un ángulo preciso, es decir, 23,5 grados? ¿Por qué el Sol se encuentra a esa enorme distancia y tiene tan alta temperatura? ¿Por qué la atmósfera tiene ciertos componentes en medidas específicas? Al reflexionar sobre las respuestas a estas preguntas, podrás ver el gran creador revelándose claramente. La Tierra gira alrededor de su eje a 1000 millas por hora.
Suponiendo que esta velocidad se reduzca a 200 millas por hora, por ejemplo, nuestra noche y día serían 10 veces más. La temperatura en el día seguiría aumentando hasta quemarnos. Y la temperatura en la noche continuaría disminuyendo hasta congelarnos. Los seres humanos no serían capaces de organizar su tiempo, dormir y trabajar durante las largas luces del día o la oscuridad de la noche. Todas las medidas en este planeta están regularizadas y ajustadas para el beneficio de una criatura. La única criatura que tiene una mente capaz de entender y darse cuenta. ¿Hay algún mensaje para nosotros de aquel que ha creado todo esto? ¿Por qué el único líquido necesario para la vida es también el único líquido que disminuye en densidad cuando se congela y flota? Si el agua fuera exactamente igual que el resto de los líquidos en términos de características, los mares, los ríos y los océanos se congelarían por completo y los peces y los animales de los mares y océanos morirían. Sin el Sol, no seríamos capaces de vivir en este planeta. Es un esterilizador y una luz. La temperatura de la superficie del Sol es de 12.000 grados Fahrenheit y la distancia entre el Sol y la Tierra es de casi 93 millones de millas. Esta enorme distancia es constante, nunca cambia, ya sea para aumentar o disminuir. Si disminuye y el Sol se acerca más a la Tierra, la mitad de la distancia, por ejemplo, el papel y la madera se quemarían inmediatamente. Y si la distancia aumentara al doble, el frío intenso que produciría la gran distancia terminaría con la vida en la Tierra. Si te das cuenta de estos hechos, también te darás cuenta de que hay un Dios misericordioso que organizó estos precisos y delicados diseños en nuestro planeta, en un sistema que se adapte a nosotros en forma específica para hacer la vida fácil y sin problemas. Esta Tierra gira alrededor del Sol en un ángulo de 23,5 grados. Esto lleva a la sucesión de las estaciones y también hace que la Tierra sea adecuada para el cultivo y la vivienda. Si la Tierra no girase en tal ángulo preciso, las estaciones permanecerían constantes en todos los rincones de la Tierra y la oscuridad cubriría los dos polos. El vapor del agua de los mares se desplazaría hacia el norte y el sur. Las montañas nevadas se extenderían en algunas regiones y los desiertos áridos en otras regiones. La única forma de evitar todo esto es la rotación de la Tierra en el espacio en un ángulo de 23,5 grados. Si la atmósfera tuviera menos espesor o diferentes componentes, los meteoros que vemos brillar durante la noche en movimiento en el espacio de 90 veces más velocidad que la bala, penetrarían en la atmósfera quemando todo en la Tierra. Lo sorprendente es que la atmósfera solo permite cantidades muy nominales de radiación solar importante para el crecimiento de las plantas, la eliminación de los gérmenes y otras necesidades de la Tierra. ¿Es la naturaleza capaz de regular todas estas medidas específicas y fechas definidas para adaptarse a nosotros? Este balance de las cantidades necesarias para la vida en la Tierra es muy sorprendente. El aire se compone de 6 gases, el 78% de nitrógeno y 21% de oxígeno. ¿Por qué se forman estos gases en los porcentajes exactos que son adecuados para nuestras vidas y exactamente como lo necesario? Si esta existencia no estuviera bajo el dominio de un poderoso, grande y sabio creador, entonces, ¿por qué tiene tal equilibrada e increíble alma? Como si todo estuviera reunido para tocar una sinfonía armoniosa. Esta sinfonía es solo para nosotros. La respuesta es muy sencilla. Pues ya hemos visto un vídeo que no tiene desperdicio, donde subrayo algo que decía el locutor de este vídeo: un sistema creado por Dios que se adapta a nosotros. Y hoy tenemos con nosotros al invitado del programa anterior, segunda parte hoy, la creación 2, podemos decir. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Que Dios te bendiga mucho, es un Gracias, privilegio, un igualmente. honor tenerte aquí. Eres biólogo y aparte de eso, de tus estudios, pastor en Cartagena. Y bueno, pues nos puedes arrojar un poquito de luz. ¿Qué te parece este vídeo? ¿Qué tal? Me parece muy bueno porque muestra claramente la improbabilidad de que todo lo que vemos con nuestros ojos haya surgido por casualidad.
Claro que sí, además es que es tan minucioso, llama nuestra atención, aunque hay algunos, ¿no?, que dicen, bueno, es que se han dado precisamente los factores estaban antes y nosotros hemos venido después, como consecuencia de que ha sido un clima propicio, pero esa inclinación en la Tierra, en ese ángulo de 23,5 grados, que hace posible que los polos tengan luz, si no, no tendrían, las estaciones, tantas cosas que son minuciosamente creadas por nuestro Dios, por nuestro Creador, y que hacen posible que podamos vivir, ya no solo la existencia de vida inteligente ni siquiera, sino vivir en las condiciones que vivimos, vivir en un clima agradable, vivir de tal manera que podemos desarrollar nuestras actividades por tantos siglos y lo que nos quede, ¿no?, mientras Dios quiere. Sí, para poder entender que es absolutamente improbable que por casualidad estas cosas ocurran, vamos a fijarnos solamente en el pequeño detalle que tú has nombrado de la inclinación de la Tierra. ¿Cuántos grados de inclinación son posibles para la Tierra? Hay 180 grados. Luego, la probabilidad de que por azar salga ese ángulo que es exactamente el que necesitamos sería de 1, un suceso posible entre todos los posibles, que serían 180. Eso nos daría una probabilidad del 0,56%. Pero si ahora, en vez de tomar en cuenta los grados, tomamos los decimales, el primer decimal, ya se multiplica por 10, la cantidad de sucesos posibles. Por tanto, ya la probabilidad bajaría al 0,05%. Y si así vamos mirando, porque en vez de decenas, podemos tomar también las centenas. Claro. Entonces ya sería 0,005% de las probabilidades de que un hecho así ocurría por casualidad. Pero es que esto no es un hecho aislado. Para que al final pueda llegar a haber vida en la Tierra, son sucesos que dependen unos de otros. Entonces, por ejemplo, si yo cojo un dado y digo, ¿cuál es la probabilidad de que salga el 1? Es un sexto. Claro. Si yo cojo dos dados y digo, ¿cuál es la probabilidad de que salgan dos números al azar? Pues es un sexto cada uno. Claro. Pero para que los dos coincidan, por ejemplo, ¿qué probabilidad es que salgan dos unos? Pues entonces ya es un sexto por un sexto, lo cual ya lo convierte en 1 dividido entre 36. No son ya 1 dividido entre 12, claro, son 1 dividido entre 36. Pues porque las probabilidades se van multiplicando y sabemos que cuando tú multiplicas dos números menores de 1, que están entre 0 y 1, el número se hace cada vez más pequeño. Entonces, si tú vas multiplicando todos los posibles, los posibles acontecimientos que deben de suceder por azar, te das cuenta que la probabilidad es absolutamente cero. Es imposible que por casualidad haya surgido todo lo necesario para que pueda haber vida en la Tierra. Es que es increíble, incluso la velocidad a la que va girando sobre su propio eje. Si fuera menor, habrían problemas, si fuera mayor también. O sea, es un cúmulo de hechos que está diseñado por un creador. Claro, ya digo que la probabilidad de que un hecho aislado ocurra es lo que hemos dicho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero conforme tú vas sumando sucesos que tienen que concordar, la probabilidad se va multiplicando entre ellas. Y por tanto, como son números que están entre 0 y 1, el número es cada vez más pequeño. Los matemáticos dicen que el numerador, el denominador, el de abajo. No, vamos a ver. Los matemáticos dicen que cuando la probabilidad tiende a 0 es 0. Y por tanto, o cuando la cantidad de sucesos posibles tienden a infinito, la probabilidad es 0. Cuanto más sucesos necesitamos para que haya vida en la Tierra, esto va tendiendo a 0, porque no es solamente el grado de inclinación de la Tierra, no es solamente la velocidad de la Tierra, es también la distancia al Sol, es también la necesidad de que haya una luna, de que su esfera sea exactamente la necesaria para producir los fenómenos que se producen en la Tierra. Son tantísimos acontecimientos que deben de ocurrir que la probabilidad tiende a 0. Esto es matemáticas, esto no es una invención creacionista, esto es puras matemáticas. Claro. Yo tengo una pregunta muy interesante. Sabemos que hay muchísimas personas y voces de la ciencia que dicen que nosotros somos fruto del azar, de la probabilidad, de ciertos eventos que ya estamos viendo que no es tan fácil y que por lo tanto simplemente había una ameba y de esa ameba nosotros en millones de años, y entonces dan una datación, que es lo que hoy vamos a ir viendo un poco más concreto, y hablan de 4.500 millones de años.
Esa es más o menos lo que la ciencia viene diciendo. Bueno, 4.500. Quiero especificar, Sí, la ciencia evolucionista. Evolucionista. Porque efectivamente. también hay Corrijo, ciencia rectifico, creacionista. Por supuesto que sí. 4.500 millones de años. De alguna manera le da la coartada, entiendo yo, tú ahora nos aclaras, es decir, sí, es que con tantos millones de años, las amebas no tienen ahí nada que hacer, y entonces empezamos a cambiar, y la molécula cambió y tal, y cogió. Ya vemos esa doctrina que ellos dicen, esa hipótesis acerca que estuvimos hablando en el anterior programa. Pero mi pregunta es, ¿realmente cuántos años tenemos conciencia, conocimiento? Después hablamos de los métodos de datación, pero ¿cuántos años podemos afirmar y decir con fehaciencia, con base, con peso, que está creada la Tierra? Porque nosotros sabemos que esto no ha sido producto de una evolución, ni del azar, ni de la suerte, ni mucho menos. Sabemos que por lo que vemos de probabilidad, no hay ningún tipo de probabilidad que sea de un mínimo peso para haber llegado donde hemos llegado. ¿Cuántos años realmente tiene la Tierra? Bueno, yo quiero decir también, hacer un pequeño inciso por el comentario que has hecho, aún suponiendo, y esto lo veremos un poquito más adelante, pero aún suponiendo que la Tierra tuviera 4.500 millones de años, aún así no son suficientes. Pero para esas supuestas mutaciones para la supuesta evolución Ajá. desde la nada hasta nosotros. Sí. Pero de todas maneras, lo que ya desmonta totalmente la teoría de la evolución es que no es cierto que la Tierra tenga 4.500 millones de años. La Tierra, como mucho, puede tener alrededor de 10.000 años. Ajá. Y voy a decir 3 o 4 ejemplos de hechos científicos, no son invenciones creacionistas, son hechos científicos que demuestran que la Tierra no puede tener mucho más de alrededor de 10.000 años. La primera prueba es que los evolucionistas sostuvieron que la Luna, al igual que la Tierra, tenía millones de años y que a través de estos años se ha ido depositando polvo cósmico. Eso es algo que se sabe que está ocurriendo, sí. Se está depositando sobre todos los planetas continuamente polvo cósmico. Entonces, cuando los Estados Unidos quisieron enviar a la Luna a los astronautas, los evolucionistas les dijeron a los de la NASA, tenéis que fabricar un cohete que tenga unos amortiguadores muy grandes con patas en forma de araña, porque en la Luna se van a encontrar varios metros de profundidad de polvo. Entonces, para poder asentarse sobre algo sólido, necesitan esas patas. Los creacionistas, como somos un poco ignorantes según ellos, decían, no, os podéis ahorrar ese dinero, no va a hacer falta, en la Luna habrán como mucho unos centímetros de polvo. Claro, la NASA hizo caso, como era de esperar, a los evolucionistas, pero cuando llegaron el Neil Armstrong y los demás astronautas a la Luna y se posaron sobre la Luna, comprobaron que solamente habían unos centímetros de polvo. Si la Luna tuviera esos millones de años, como dicen tener, hubieran tenido, como decían los evolucionistas, metros. Un mar de polvo. Habrían metros de profundidad de polvo. Otro ejemplo de que demuestra que la Tierra no es tan antigua, lo estudió el profesor Theodore Barnes de la Universidad de Física de Texas, que hizo un estudio profundo sobre el magnetismo de la Tierra. Y calculó con bastante exactitud el proceso de debilitamiento de las fuerzas magnéticas que la Tierra. Se sabe que el magnetismo de la Tierra, cada año que pasa, va disminuyendo, muy poquito, pero va disminuyendo un poco. Entonces, haciendo un cálculo regresivo, si la Tierra tuviera tantos millones de años como dicen los evolucionistas, la Tierra hubiera explotado por sus propias fuerzas. Sí. Luego, eso demuestra que la Tierra no puede ser tan antigua como dicen los evolucionistas. También otro ejemplo es que el doctor Melvin Cook dice que hizo un estudio sobre la presión del petróleo de la Tierra. Sabes que cuando encuentran un pozo petrolífero y lo perforan, hay una presión que hace que el petróleo suba. Bueno, pues haciendo un cálculo de la pérdida de esa presión con los años, se sabe que la Tierra no podría ser muy antigua, sino las bolsas de petróleo que hay en el interior de la Tierra no tendrían presión para salir el petróleo.
vamos, como una botella de bebida. De gaseosa, que la dejas abierta, Exacto. poco a poco va perdiendo la fuerza. Pues como las bolsas de petróleo no están herméticamente cerradas, con el tiempo van perdiendo presión. Estos son datos científicos. Son datos también, científicos. Lo que pasa es que estos datos no son hipótesis. Estos datos no los dan a conocer. Solamente no los dan a conocer, pero tienen su peso. Evidentemente, lo que pasa es que ellos solo dan a conocer aquello que a priori puede parecer que apoya su teoría. Este mismo científico, Melvin Cook, también estudió la emanación de helio. Helio es el primero de los gases nobles. Hay una emanación de helio hacia la atmósfera cuando se producen procesos radioactivos. Y en la Tierra se están produciendo permanentemente procesos radioactivos. Entonces, este científico estudió la cantidad total que se produce en la Tierra de helio y que se lanza al espacio de forma natural por la emanación de helio en los procesos radioactivos y calculó la cantidad de helio que está entrando en la atmósfera terrestre por la radiación solar. Entonces, si se estudia la concentración de helio que hay en la atmósfera, se comprueba de forma claramente y que no cabe ninguna duda de que la Tierra no puede ser tan antigua, sino la atmósfera terrestre estaría saturada de helio. Claro. Luego, estas pruebas nos dan un respaldo para que también las personas que están siguiendo este programa sepan que nos digan lo que nos digan. Hay otras pruebas que no se dan a conocer, otros hechos científicos que no se dan a conocer, pero que están ahí. Claro, ¿Los conocen? ¿Tú crees que los conocen realmente todos los evolucionistas o los ignoran y omiten? Yo creo que los ignorar y omitir. Sí, yo creo que normalmente los omiten o no quieren aceptarlos. Simplemente no hay mayor ciego que el que no quiere ver y ellos no quieren ver otra cosa, dado que no quieren creer en Dios. Por lo que decíamos en el anterior programa, ¿no? De que claro. quieren quitar a Dios de ahí. Es como un profesor llamado More, que escribió un libro, Las 2000 objeciones a la teoría de la evolución. Sin embargo, al final del libro dice, pero sigo siendo evolucionista porque siento aversión a creer en Dios. Ajá. Pues ese es el problema. Como ellos sienten aversión a creer en Dios, pues tienen que inventar o tienen que tapar las cosas que demuestran que lo que ellos están diciendo no es verdad. Claro. Suponiendo que estas pruebas que tú nos has dado, las ignoramos, vamos a suponer que las ignoramos, y la Tierra tuviera, no las creemos, y nos mantenemos en que hay 4.500 millones de años. La pregunta es, ¿sería posible el desarrollo de todo lo que ha sido dentro de la Tierra creado, todo lo que tiene vida, tal como lo explican los evolucionistas en ese tiempo? Antes ha dado una pincelada ya. Sin entrar a detallar todo el proceso que tuvo que haber de creación, ya sea por evolución si ellos quieren, de toda la materia inerte, que no es fácil, es decir, que todo esto entre en el orden necesario para que pueda haber vida. Pero partiendo solamente desde la aparición de la primera célula, que no se sabe si sería una bacteria, sería un virus, porque biológicamente un virus está menos evolucionado que una bacteria, puesto que no es más que una cadena de ADN o de ARN recubierto de una proteína, mientras que una bacteria, por sencilla que sea, ya tiene orgánulos celulares. Pues partiendo de esa primera célula viva hasta nuestros tiempos, hasta el Homo sapiens sapiens, es absolutamente imposible, aun suponiendo que la Tierra tenga 4.500 millones de años, es absolutamente imposible un proceso evolutivo que dé lugar al ser humano partiendo de una sola célula. Y esto es así porque se sabe, esto no es tampoco una idea creacionista, esto lo barajan y lo saben los genetistas, todos los biólogos moleculares, todos saben que las mutaciones son en un 99% perjudiciales para el individuo. Es decir, no tenemos más que verlo en la vida diaria, de cuando un niño ha sufrido una mutación en la replicación de su ADN, tiene malformaciones, tiene pues cosas anomalias, son cosas que le perjudican. Claro. No hay ni una, que yo sepa, ninguna mutación que beneficie al individuo. Pero, bueno, estadísticamente podríamos decir que se podría llegar al 1% de mutaciones que fueran favorables. Bueno, pues
con toda la variabilidad genética que hay desde una célula, ya digo, pues, supongamos una célula, una bacteria, que es quizás de lo más sencillo, hasta el Homo sapiens. Y no solamente nosotros, es que todos los animales han evolucionado. Es decir, según la evolución, el gorila que hay ahora no es el gorila de hace 1.500 millones de años, ¿no? Entonces, toda la variación genética que hay desde una simple célula bacteriana hasta los animales y el ser humano que hay hoy en día, hay tanta variación que es imposible que por un 1% de probabilidades que surja una mutación buena se haya producido. Porque no es solamente el que es el 1% de la probabilidad de las mutaciones buenas, pero hay muchos individuos que no sufrimos mutaciones. Miguel, los evolucionistas acuden a los fósiles en este tipo de aseveraciones y muchas veces pues hablan de fechas, datan los fósiles. Tú sabrás más o menos cómo lo datan, a lo mejor nos puedes explicar un poco, que si el carbono 14, ¿verdad? Sí. Y otro tipo de pruebas, pero ellos datan y dan esos millones de años que ellos cuentan para que, claro, les encaje la hipótesis de la evolución. Pero ¿realmente esos fósiles tienen esos años? ¿Qué pasa? Porque ahí vemos una divergencia entre lo que ya hemos dicho, de unos 10.000 años que tenga la Tierra, a unos 4.500 millones de años, hay una gran diferencia. Sí. ¿Qué pasa con los fósiles? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué pasa con los métodos de datación? Evidentemente, si la Tierra no tiene millones de años, los fósiles no pueden tener millones de años, luego ya vemos que ahí algo está fallando. Ahora, voy a describir más o menos los 3 métodos, vamos a hablar de los 3 métodos más importantes que se usan para datar. El primer método se llama el método estratigráfico. Todos sabemos que si cortamos la Tierra, el globo terrestre, lo cortamos por la mitad o le hacemos una cuña, está todo dividido en estratos o en capas, ¿no? Entonces, claro, los evolucionistas dicen que los fósiles encontrados en los estratos más profundos son los más antiguos. Esto aparentemente es bastante razonable. En los documentales sale siempre. Sí, no, y aparentemente es bastante razonable. Pero hay 2 problemas al aplicar este método. El primero es que esto no nos da un valor absoluto de la antigüedad del fósil. Solamente nos permitiría, si fuera válido este método, nos permitiría ordenar entre los que son más antiguos y los más modernos. Pero no nos permite dar una fecha, no nos permite dar la antigüedad de ese fósil. Entonces, habría que usar otro método para poder dar fechas a los estratos y entonces decir una edad más o menos aproximada. Pero hay otro problema más grande todavía que este, y es que en ningún lugar, y esto quiero enfatizarlo, en ningún lugar de la Tierra se encuentran todas las capas. En ningún lugar. Y en algunos lugares de la Tierra el orden está alterado. Hay capas que los evolucionistas dicen que son más antiguas, están como más modernas. En algunos lugares se ve claramente que ha habido una catástrofe. Se ve que ha habido un terremoto, pero en otros lugares no se ve que haya habido ninguna catástrofe. Entonces, ¿cómo sabes el orden de las capas? Si en ningún lugar de la Tierra están todas las capas, y si en lugares de la Tierra los que tú crees que son más antiguos están como más modernos, ¿cómo los ordenas tú y dices, este es el orden correcto? Si tú les dices eso a un evolucionista, te dice que lo ordenan por los fósiles que encuentran. Pero saben la edad de los fósiles por el estrato en el que se encuentran, entrando en una pescadilla que se muerde la cola. Es decir, ellos presuponen siempre, tienen que partir de una presuposición. Ese es uno de los grandes fallos de la evolución. Es que todo en la evolución está basado en presuposiciones. Es decir, si yo no puedo ordenar los estratos más que por los fósiles, y no sé la antigüedad de los fósiles más que por los estratos, entonces, ¿cómo he dicho yo cuál es el orden correcto? El que a mí me haya parecido. Hace un poco aguas. Un poco, no, totalmente. Entonces, pasamos al segundo método, que es el que emplean supuestamente para ordenar, aparte de por los fósiles, para ordenar los estratos de la Tierra. Y es el método de los elementos radioactivos. En la naturaleza hay isótopos. Vamos a ver, para los que no entiendan mucho de esto, cada elemento químico está basado en un número de protones que tienen en el núcleo
Y el átomo estable tiene que tener la misma cantidad de átomos, de protones en el núcleo, tiene que tener la misma cantidad de neutrones en el núcleo y tiene que tener la misma cantidad de electrones alrededor en la nube electrónica. Estamos hablando más o menos para los profanos, yo también lo soy, Sí. de la célula, pero No. material, o sea, lo que compone la materia. Sí, lo más microscópico, elemental, lo más sí, pequeño. Lo más elemental, es decir, el carbono, el oro, la plata, cualquier Lo que metal, compone molecularmente cualquier elemento el elemento. está compuesto por protones, neutrones y electrones. Ajá. El núcleo está formado por protones y neutrones y alrededor tiene una nube electrónica. Bueno, pues el elemento estable tiene que tener la misma cantidad de protones, de neutrones que de electrones. Si hay variación en los electrones, son iones. Pero si lo que varía es el número de neutrones en el núcleo, tenemos isótopos. ¿Vale? Entonces, en la naturaleza de cada elemento hay algunos isótopos que son radioactivos. Y esos isótopos radioactivos son inestables y de forma natural se convierten en otro, cambian el número de protones y se convierten en otro elemento. Los más usados son, por ejemplo, el uranio, y que pasa a plomo o después de toda una cadena de sucesión, porque normalmente un isótopo radioactivo cambia o por radiación cambia a otro elemento que sigue siendo radiactivo, ese vuelve a cambiar hasta que da un elemento estable. Normalmente se usan estos métodos para calcular la edad de las rocas, lo que nos permitiría conocer la edad de los estratos. El elemento radiactivo se va descomponiendo al emitir radiación y van convirtiéndose en otros elementos. Al final de las cadenas, ya te digo, la mayoría acaban en plomo. A partir de la cantidad de plomo hallado en una roca y conociendo la velocidad de desintegración del elemento radioactivo, haciendo un cálculo regresivo, podemos saber más o menos cuándo empezó a descomponerse ese elemento radiactivo para dar plomo. ¿Vale? Y esto que a priori parece tan sencillo y tan fiable, tiene tres problemas importantes. Tiene más problemas, pero tres problemas importantes. El primer problema para este método es que para que se puedan realizar estos cálculos de forma fiable, la antigüedad de lo que estamos calculando debe de ser mucho más antiguo que lo que se conoce como el periodo de semidesintegración de una muestra radiactiva. ¿Qué es el periodo de semidesintegración? Pues, como su nombre indica, es el tiempo que tarda un elemento radiactivo en descomponerse hasta la mitad. Si yo tengo un montón de azúcar y me voy comiendo el azúcar, ¿vale? Cuanta más azúcar tenga, más tiempo tardaré en comerme la mitad. Pero la emisión de radiación no es así, porque todos están descomponiéndose a la vez. Luego, eso es fijo para cada elemento. Es decir, el uranio tiene un periodo de semidesintegración que es fijo para todas las muestras. Es decir, da igual que tenga 1 gramo como que tenga 1.000.000 de kilos. Tardará exactamente lo mismo siempre en descomponerse la mitad. Entonces, para poder hacer el cálculo, necesito que la antigüedad de lo que yo voy a calcular sea muy superior al periodo de semidesintegración. Resulta que el periodo de semidesintegración del uranio es de 4.500 millones de años aproximadamente. Luego, cuando estoy aplicando ese método, estoy presuponiendo que lo que yo estoy calculando la antigüedad tiene muchos más millones de años. Luego estoy partiendo de un error. Si la Biblia tiene razón y solo tiene 10.000 años, entonces estoy partiendo de un error. Ese es el primero de los grandes problemas. El segundo lo voy a explicar con un ejemplo. Supongamos que tú llegas a mi casa y yo tengo una piscina y hay un grifo que está llenando la piscina a razón de, no sé, 1 litro por hora. Entonces tú ves cuántos litros tiene la piscina y dices, oye, hace tanto tiempo que empezaste a llenar la piscina, porque de eso se trata la desintegración radiactiva. Pero tú cometes un grave error al hacer ese cálculo. Claro. Tú no sabes si yo había abierto el grifo más fuerte antes. Claro. ¿Y cuánto tiempo estuvo el grifo abierto más fuerte que como está ahora? Tampoco sabes si para ayudar un poquito al grifo he ido y he echado unos cubos de agua.
Entonces, todas estas pruebas nos impiden saber realmente qué edad tienen las rocas, porque nadie sabe cómo funcionaba el mecanismo de desintegración radiactiva hace, como ellos dicen, millones de años. Y como no podemos saberlo, pues no podemos saber la antigüedad de esas rocas. El tercer problema es que hay sales de uranio o de cualquier otro elemento radiactivo que son solubles en agua. Por tanto, si la Biblia dice la verdad, y nosotros creemos que dice la verdad, y hubo un gran diluvio que cubrió la tierra, al estar estas rocas sumergidas en agua, parte del uranio radiactivo se disolvió en el agua y se perdió de la roca. Por tanto, cuando tú vayas a aplicar este método, pues aparentemente la roca tendrá una antigüedad muy superior a la antigüedad real que tiene, por todo el uranio radiactivo que se perdió disuelto en agua. Y tenemos varios ejemplos de que esto es así. Es decir, esto no es una elucubración nuestra. Sí. Es decir, esto se sabe que son solubles y se han hecho pruebas. Por ejemplo, hace menos de 200 años tuvo lugar la erupción del volcán Kilauea, o como se diga, de Hawái. Un fragmento de la lava de esta erupción que había permanecido en agua. Había caído en un río y estuvo sumergida en agua. Y se le hizo la prueba del potasio-argón. En vez de uranio se buscó el potasio, el isótopo radiactivo de potasio, que se convierte en argón y queda cristalizado en la roca. Cuando se hizo el cálculo, que tenía 200 años, desde hacía solo 200 años el volcán había hecho erupción, pues el cálculo salió de que tenía 22 millones de años. Como para fiarse, entonces. También se hizo otra prueba con lava del volcán Hualalai, también de Hawái, que también estuvo sumergido en agua. Y había hecho erupción en 1801, es decir, algo más de 200 años. Y se le atribuyeron 160 millones de años. Así que está claro. Es un método muy inseguro. Es totalmente inseguro si la Biblia tiene razón. Claro. De que toda la tierra estuvo sumergida en agua. Porque eso enmascara totalmente todos los métodos radioactivos que quieran usar. Porque las sales de los isótopos radioactivos son solubles en agua. Y por último, el tercer método, que es el más conocido, y lo he dejado para el final para poder verlo con más detenimiento, es el método del carbono 14, que a pesar de ser un método radiactivo, es decir, es lo mismo que lo que hemos visto hasta ahora, vamos a explicarlo por su gran difusión. Este método está basado en que el carbono 14, que es el isótopo radiactivo inestable del carbono, se desintegra formando nitrógeno estable. La concentración de carbono 14 se mantiene constante en la atmósfera, porque el carbono 14 que se convierte en nitrógeno es repuesto en la atmósfera por incidir la radiación solar sobre el carbono. Por la radiación solar, parte del carbono 12, cambia su estructura y pasa a ser carbono 14. Entonces, y ese carbono 14 con el tiempo pasa a ser nitrógeno. Entonces, hay siempre una estabilidad en la concentración de la atmósfera del carbono 14. Entonces, todos los seres vivos respiramos y nos alimentamos de materia orgánica, así que vamos incorporando carbono 14 a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, por lo que dentro de los seres vivos la concentración de carbono 14 es también estable y se mantiene constante con la concentración que hay en la atmósfera. En el momento de que un ser vivo deja de respirar y muere, pues también deja de alimentarse y deja de incorporar carbono 14. Al dejar de incorporar carbono 14, la concentración ya no es estable. Empieza solamente a sufrir la desintegración del carbono 14 en nitrógeno. Entonces, calculando la diferencia de concentración que tenemos en el carbono 14 en el animal muerto y comparado con el que hay en la atmósfera, se puede saber cuánto tiempo hace que ese animal murió. Esto es en teoría, pero en la práctica no es tan sencillo, porque este método, al ser radioactivo, tiene los tres mismos inconvenientes que he dicho antes para los métodos radioactivos. Se le añaden los inconvenientes anteriores, pero además tiene otros. Y es que, ¿cómo sabemos la proporción que había entre el carbono 14 y el carbono 12 en la atmósfera de hace, según ellos, millones de años?
no podemos saber si se ha mantenido constante con los siglos. No tenemos ni idea de cuál era esa concentración. Por tanto, no podemos saber cuánto carbono 14 se ha convertido en nitrógeno en un hueso de un ser vivo que vivió hace, según ellos, millones de años. Claro. Pero además, si como cristianos que somos creemos que la Biblia es verdad, la Biblia nos relata que antes del diluvio no llovía sobre la tierra, sino que había una densa capa de vapor que regaba las plantas. Esa densa capa de vapor es un escudo que impide que la radiación del carbono 14 entre en la atmósfera respirable de los seres vivos. Por tanto, cualquier resto de animal prediluviano o antediluviano nos da un error tremendo, porque incorporaba menos carbono 14 que el carbono 14 que estamos incorporando nosotros a nuestro organismo. Por tanto, si tú coges un hueso de un animal que sea anterior al diluvio, en sus huesos habrá mucho menos carbono 14 del que ellos pensaban. De esa manera, ellos calculan que tiene una antigüedad de millones de años, pero que realmente no es así. Es que antes del diluvio no podía entrar tanto carbono 14 en la atmósfera respirable. Luego, otro problema del carbono 14 es que el periodo de semidesintegración es de solo 5.730 años. Eso quiere decir que, como mucho, una muestra radiactiva puede vivir 60.000 años. Entonces yo me pregunto, ¿cómo pueden, usando el carbono 14, decir que unos huesos tienen millones de años? Si yo cojo cualquier muestra, ya digo, la desintegración ocurre en toda la muestra a la vez. Sí. Por tanto, por grande que sea la muestra, tarda el mismo tiempo en convertirse a la mitad. Entonces, si en 6.000 años se ha convertido a la mitad, en otros 6.000 años atrás, la mitad que teníamos se convierte en la mitad, así vamos retrocediendo, a partir de 60.000 años no queda carbono 14. Entonces, que me expliquen cómo pueden decir que un hueso tiene millones de años, cuando a partir de 60.000 años no pueden haber restos de carbono 14 en los restos óseos que puedan tener. Aparte también cuando se hacen cálculos del carbono 14 a restos que son mucho más recientes, tampoco son fiables. Sí, yo tengo entendido que se han hecho pruebas con cosas más cotidianas, incluso la sábana. Voy a decir 5 ejemplos de fallos que ha dado. Hay muchos más, pero como para muestra basta con un botón. Yo voy a dar 5. El primero es que se aplicó carbono 14 a la concha de un molusco vivo y dio que tenía 2.300 años. Otro ejemplo. O sea, que era totalmente absurda, porque si estaba vivo. Estaba vivo todavía. Como mucho tendría 20, si es que llega. Quizá. No sé cuánto vivirá, 2 o 3 años. No sé cuánto vivirá un molusco, pero. Vamos a ponerle 20 años. Se le aplicó el carbono 14 a la concha de un molusco vivo y dio que tenía 2.300 años. Un disparate. Se hizo también la prueba a una foca recién asesinada. Se le aplicó el carbono 14 y dio que estaba muerta hacía 1.300 años. Entonces ya y estaba recién asesinada. El método es desechado totalmente por una mente racional. Claro. Se aplicó también a un caracol vivo y mostró que llevaba 27.000 años muerto. También se aplicó este método a un conejo que acababan de matar también y dio que tenía 5.000 años. Y también se le aplicó este método a la silla gestatoria del Papa, la silla en la que antiguamente se le llevaba a hombro. Esa madera no puede tener más de 1.500 años, 1.600. Bueno, pues dio que tenía 6.000 años de antigüedad, esa madera. Luego, creo que con esas evidencias sobran un poco. Sí, lo que pasa es que ellos dicen que recalculan la posible variación del carbono 14 que había en la concentración de carbono 14 que había en la atmósfera, pero yo pregunto, bueno, ¿y cómo puedes recalcular algo que no conoces? Es que no hay forma humana de saber cómo fue la atmósfera de hace ni siquiera 1.000 años, porque no había métodos. Hoy en día hay registros en los ordenadores, en los escritos, que dicen cuál es la concentración que hay hoy en día de carbono 14 en nuestra atmósfera, pero hace 1.500 años, hace 2.000 años, no habían métodos para calcular la concentración de carbono 14 que había en la atmósfera. Luego, ¿cómo pueden saber cuál es la cantidad de carbono 14 que había hace 2.000 años?
Bueno, yo lo veo un método muy inseguro como los Totalmente anteriores, inseguro. pero hemos hablado de fósiles, de huesos. Explícanos un poco, Miguel, por qué es tan importante el método de datación que vemos que es inverosímil, que no tiene credibilidad. ¿Por qué es tan importante? Porque los evolucionistas utilizan esos fósiles de restos de homínidos. Aparte, es curioso ver cómo de un trocito de hueso reconstruyen luego todo un esqueleto. Pero explícanos el por qué es tan importante esto que hemos explicado de la datación. Es por lo mismo que decíamos antes de las mutaciones. Es decir, si 4.500 millones de años no son suficientes para poder explicar un proceso evolutivo que parta de una célula viva hasta el Homo sapiens y todos los demás animales que hay sobre la Tierra, mucho menos si en vez de 4.500 millones de años solamente la Tierra tuviera 10.000 años, como dice la Biblia aproximadamente. Es una necesidad. Por eso siguen aplicando el carbono 14, porque saben que necesitan eso. Le da tiempo, ¿no? Claro, es que necesitan. Coartada. Aquí no se trata de buscar pruebas reales que puedan apoyar su teoría. Aquí lo que se trata es de buscar, como tú dices, coartadas. Se nota que eres abogado. El vocabulario de cada uno se nos nota en lo que hemos estudiado. Pues ellos buscan coartadas para justificar su teoría. Pero cuando haces un estudio serio te das cuenta que todas sus coartadas se vienen abajo. Claro. No hay ninguna prueba. Es que no hay forma de saber realmente la edad de los huesos. Podemos hacernos una idea, porque claro, si el hueso no está muy profundo, pues bueno, no puede tener millones de años, pero es absolutamente imposible dar fechas. Ahora, lo que sí podemos saber es que esos millones de años se los han inventado. Y que aún, como decíamos antes, suponiendo que tuviera la Tierra 4.500 millones de años, aún así, estadísticamente es absolutamente imposible que esté basado toda una cadena evolutiva en mutaciones que solamente el 1% son beneficiosas. Y si llega. Pero además es que hay un problema muy grande en la evolución. Y es que está demostrado que en cualquier población, cualquier individuo que al nacer haya sufrido una mutación que lo haga diferente del resto, le es absolutamente imposible reproducirse en el grupo. Claro. Es automáticamente desechado. Esto lamentablemente pasa también un poco entre tribus humanas, pero mucho más en los animales. Entonces, aun suponiendo que tengan una mutación que le beneficie en algo, a no ser que sea que le beneficie en ser más fuerte, porque claro, en la mayoría de las manadas el macho alfa es el que se reproduce. Salvo en esa circunstancia, cualquier otra mutación, que aunque le permita comer mejor, alimentarse mejor, aunque le permitan tener una vida mejor, si lo convierte en diferente al resto de la manada, le es imposible poder reproducirse y por tanto poder transmitir su mutación a sus descendientes, porque no llega a tenerlo. Queda eliminado, entonces. Queda eliminado. El juego. Bien, estamos acabando. No te puedo pedir 10 razones que justifiquen que, siendo tu biólogo, pues no seas evolucionista, pero sí dame las 2 o 3 más importantes y hacemos una recapitulación y mandamos un mensaje a la audiencia, a los televidentes también. Creo que la primera y más importante es que si uno es sincero, necesita más fe para creer que todo ha ocurrido por casualidad. Eso es importante. Que creer en que Dios es quien nos ha creado. Esa es la conclusión que yo saco de los 2 programas. Han sido un poco técnicos, pero se puede más o menos entender que hace falta más fe para creer al carbono 14, a los métodos de datación, a la casualidad, a la probabilidad, que creer la palabra del Señor. Por supuesto que sí. Otro motivo para mí muy importante es que, como hemos visto en el vídeo, todo el universo responde a una creación inteligente, responde a un diseño inteligente, que no hay nada que sea por casualidad, todo tiene su función concreta y específica, y por tanto, si la creación, si el universo responde a un diseño inteligente, tiene que haber un diseñador que lo haga. Aparte, si vemos en la naturaleza está llena de leyes, y todos sabemos que para que hayan leyes tiene que haber un legislador que imponga esas leyes. Por supuesto. Luego, otra prueba también irrefutable es el tema de las matemáticas. Es absolutamente imposible, por estadística, que toda la creación, que todo lo que vemos se haya originado por procesos al azar. Pero aparte, y ya para terminar, bueno, hay
una más que quiero ver es Sí. el tema de la segunda ley de la termodinámica. Es que la segunda ley de la termodinámica dice que todo tiende al desorden. Sí. Para que haya orden, volvemos Sí. lo que hablamos el otro día, para que haya orden se tiene que dar estructura, energía y inteligencia. ¿Quién dio la primera inteligencia? ¿O quién creó la primera estructura? Y según la primera ley de la termodinámica, la energía es eterna. No tiene principio ni fin, pero la materia... Claro. Entonces, aparte, mira, si tú lees cualquier escrito de evolucionistas, siempre están empleando términos como, bueno, pues se cree que esto pudo ser así, quizás esto es así, algunos autores creen, se supone, parece seguro, que demuestra claramente que ni ellos mismos se creen lo que están No diciendo. hay una seguridad, por supuesto. Miguel, tenemos que terminar. Lanza a la audiencia ahí en tu cámara, si quieres, padres de familia, jóvenes que puedan verlo en diferido, que no están estudiando ahora. Lanza un mensaje acerca de todo lo que hemos visto en ambos programas, sobre todo ahora también, por el cual nosotros sabemos, creemos y podemos desmentir esa hipótesis. Lo primero que quiero decir es que si eres cristiano, no te dejes avasallar por lo que la ciencia dice. La ciencia está llena de mentiras, está llena de manipulaciones y nosotros tenemos derecho a reivindicar el que hay muchos científicos, lo que pasa es que no se dan a conocer, pero hay muchos científicos creacionistas que tienen todas estas pruebas que demuestran que la evolución no es cierta. Por tanto, afírmate en tu fe y hay algo que los evolucionistas no pueden explicar y es la transformación que Dios obra en el corazón de las personas. No sé si sabéis, pero hoy en día la inmensa mayoría de los misioneros evangélicos, de los misioneros cristianos, la mayoría fueron ex-drogadictos, ex-prostitutas, gente de mal vivir. Eso no lo puede explicar la evolución. Eso solo se puede explicar por la transformación del poder del amor de Dios en el corazón del ser humano. Claro que sí. Y quizás te preguntes, bueno, si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad? Y yo te puedo contestar, es que la maldad no existe. A lo mejor ahora tú puedes echarte las manos a la cabeza, ¿cómo que la maldad no existe? No, igual que no existe el frío. El frío es la ausencia de energía calorífica. Claro. O no existe la oscuridad. La oscuridad no se puede medir, no se puede calcular. La oscuridad es la consecuencia de la ausencia de luz, que es una energía que sí se puede medir, se puede calcular. Pues la maldad no existe. La maldad es la ausencia del amor de Dios en el corazón del ser humano. Amén, así es. Pues bueno, ha sido muy interesante, Miguel. Vamos a orar rápidamente y nos quedamos, por supuesto, con que tenemos un Dios creador, inteligente, presciencia, tiene toda la presciencia, omnipotencia, sabiduría, y Él lo ha creado todo perfecto para nosotros, no nosotros para lo que ya estaba creado, hemos sido evolucionados, sino Dios ha creado todo perfecto para usted y para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, tenemos pruebas más que suficientes en tu palabra, pero aún hemos ido más allá, porque muchas veces parece que los cristianos nos creemos cualquier cosa, argumento, se ríen de nosotros diciendo que la fe es el salvavidas de aquellos que no tienen fortaleza y necesitan recurrir a algo para no ahogarse. Pero hemos visto que aún los métodos científicos utilizados para basar la hipótesis, porque no podemos llamarla teoría de la evolución, no se sostienen por sí mismos. Señor, que este programa, que este tiempo que hemos invertido, que pueda entrar en redes sociales, que pueda llegar a muchas personas que se las dan de eruditos, de científicos, de personas formadas, personas inteligentes que no necesitan a Dios y que les pueda hacer replantearse sus propias convicciones. Ese es nuestro deseo y también que muchos padres de familia y jóvenes sepan la verdad. La verdad nos hace libres, es bíblica también, aumentada con la ciencia, pero nosotros somos ahora personas que salimos capacitados para defender la verdad bíblica y no para que se burlen de nosotros. Gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús.
Amén. Y amén. Muchas gracias, Miguel, por habernos acompañado. Que el Señor te bendiga. Y también a todos ustedes por haber acompañado en este programa que nos ha dado una capacidad superior de entender y rebatir aquellas cosas que nos venden como verdad. Que el Señor les bendiga y hasta el próximo programa. Un saludo. Al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá.